Este es Tiempo de Entrevista en Informe Capital y hoy nos visita Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado. Carmen, bienvenida a TV Ciudad, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sos magíster en políticas públicas, tenés una vasta trayectoria a nivel profesional, académico, pero sos nueva en la política, por lo menos en este rol de ser senadora, en tu caso ingresando por Ernesto Talvi, sos de Ciudadanos, sector del Partido Colorado, sí. Talvi está al frente de la Cancillería y entonces asumiste su banca. Sí. ¿Dónde y cómo nace tu vínculo con la política partidaria? Bueno, en realidad mi vinculación con Ernesto Talvi viene por el lado de que él estaba buscando una persona que manejara todo lo que tenía que ver con los voluntarios. Nosotros en Ciudadanos tuvimos una cuestión bastante novedosa que fue generar una organización de voluntarios que no tenían que ver con los militantes políticos de toda la vida, que lo siguen existiendo, ¿no? Y ahí, bueno, estaba buscando una persona, yo le dije, mira, creo que te puedo ayudar a conseguir esa persona. Y a su vez, yo trabajaba en el área de discapacidad dentro de los equipos técnicos. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando lo escucharon a Ernesto muchas veces hablar del tema de los equipos técnicos. Y ahí me fui vinculando a la organización de Ciudadanos y fui apoyando y trabajando en distintas áreas, pero siempre más bien desde lo técnico y desde lo profesional, no desde la militancia política, ¿verdad? Y dijiste algo que me dejó pensando. ¿Qué diferencia hay entre voluntarios y voluntarias, esa figura a la que ustedes apostaron, y la militancia tradicional? Bueno, es una pregunta interesante. De hecho, bueno, generó bastante inquietud, incertidumbre. Yo creo que una de las diferencias, en esencia, es lo mismo. O sea, son personas que están convencidas o enamoradas de un proyecto, de un candidato y quieren trabajar por esa persona, por ese proyecto de país. Capaz que la diferencia tiene más que ver con que los militantes están asociados a una determinada lista y a un determinado líder que encabeza esas listas. En cambio, los voluntarios de Ciudadanos eran voluntarios de la organización en general. Entonces, por ejemplo, si a un voluntario le preguntaban a qué lista votar, ellos decían, mira, yo te cuento un poco los perfiles de las distintas personas que encabezan las listas, pero no necesariamente la recomendación de a quién votar o no votar, ¿verdad? Son alineados con el candidato, con Ernesto Talvi en este caso. Con la campaña de Talvi como candidato a la presidencia. Exacto, sí, tuvimos, bueno, empezamos con unas poquitas personas y llegamos a más de 1000 personas que se identificaban con esto del voluntariado. ¿Tu vínculo con el Partido Colorado viene de la mano de Talvi o es previo? Bueno, yo me crié en una familia colorada. Tengo recuerdo de repartir pegotines de la 15 cuando era niña. Tengo un tío que fue ministro de Transporte y Obras Públicas, presidente de ANCAP, Jorge Sanguinetti, mi padre... Claro, compañero de fórmula de Jorge Valle en 1989, aparte. Exactamente, exactamente. O sea, lo tengo como en el ADN, esta cuestión así colorada, pero no había tenido participación ni militancia muy activa dentro del partido. Y bueno, esto fue un poco el recorrido. Recordando lo que pasó en la campaña electoral cuando el Partido Colorado debía definir quién acompañaba a Talvi en la fórmula, me vino a la cabeza que tu nombre estuvo, por lo menos a nivel de prensa, arriba de la mesa antes de que fuera elegido Robert Silva, que acompañó a Talvi justamente cerrando la fórmula colorada. Dos preguntas en una. ¿Cuánto de cierto hubo en aquello? Es decir, ¿fuiste consultada? ¿Estuviste en esa conversación? Y más allá de esa respuesta, ¿qué significó para vos que tu nombre se manejara a ese nivel? Bueno, a ver... Fue una sorpresa enorme cuando vi aquel titular. Yo creo que no resistía a ningún análisis. Yo vengo por fuera del sistema, entonces, bueno, no sé cómo se generó esa filtración, pero claramente en Robert Silva teníamos un candidato excelente, con una trayectoria intachable y con muchísima experiencia en el Estado, que era, creo yo, el excelente complemento como para compañero de fórmula de Ernesto. ¿Te llegaron a sondear, por lo menos oficialmente? ¿Hubo un por las dudas, por si acaso, si falla el plan A, estás ahí o algo de eso? No. No hubo nada de eso. No. La sonrisa hace que uno se quede pensando. Capaz que cosas que se manejan en la mesa chica, como quien dice. Sí, como te decía, yo creo que sin duda Robert era la persona para acompañar la fórmula y bueno, creo que hizo una excelente campaña y me tocó recorrer, al final de la campaña recorrimos el norte juntos y la verdad que la llegada que tiene con la gente es impresionante y es realmente, yo he aprendido mucho de él, tanto, así como de Ernesto, como de él en este proceso. Ahora estás ya trabajando en el Parlamento, una de las cosas que conversábamos antes de venir al aire, estaba vinculada con eso que a todo parlamentario, toda parlamentaria le ocurre de arranque, que es elegir las comisiones en las que se va a desempeñar, que normalmente está asociado con sus temas de mayor interés. Exacto. ¿En qué comisiones vas a estar?
Bueno, por suerte voy a estar en comisiones en las que me interesan muchísimo y en las que de alguna manera he trabajado, casi todas, en educación, en salud, en población e inclusión y en asuntos laborales. O sea, las comisiones con un corte social. ¿Son bien, 4 o 3? Y me confundí. Son 4. Son 4. Son 4, sí. Y después voy a estar también en una comisión especial que se generó ahora, entiendo que por primera vez en el Parlamento, la Comisión de Equidad y Género, que es una comisión que históricamente existía en diputados y que bueno, ahora un poco entiendo por esta devenir de que muchas de las mujeres que estaban en diputados ahora están en el Senado. Vamos a estar trabajando también en esa comisión que me interesa muchísimo. La discapacidad es uno de los temas de los que habitualmente hablas. Has hablado públicamente de Sí. su situación como madre, Sí. de una niña de 5 años, si no me equivoco, Sí, vi está una por entrevista en cumplir Canal 12, 5. ahí Sí. está, que tiene síndrome de Down. Exacto. ¿Tenés pensado algún tema específico vinculado con ese enorme universo que es el de las discapacidades para trabajar desde el ámbito parlamentario? Sin duda. Lo primero que me gustaría, digamos, contribuir o aportar tiene que ver con el empoderamiento de la mujer y de la pareja a la hora del diagnóstico prenatal. Hoy en Uruguay el porcentaje de familias que deciden no continuar en el embarazo es muy alto, con lo cual lo que sucede es que el sistema asume que uno no va a continuar con ese embarazo. Entonces, ¿en qué casos se dan esas en decisiones? los casos del síndrome de Down, me Bien. estoy refiriendo específicamente. Bien. Entonces, lo que yo quisiera y lo que estamos trabajando, de hecho hoy estuve reunida por este tema, tiene que ver con que en el centro de salud haya una persona, un profesional de la salud, no necesariamente un médico, pero que conozca la condición y que de alguna manera a la familia, a la mujer, al varón, le dé las herramientas necesarias como para tomar esta decisión con todo el panorama. ¿Por qué? Bueno, yo lo viví en primera persona. Nosotros nos diagnosticaron bastante temprano en el embarazo que Isabel tenía síndrome de Down, y desde la visión médica, en general, lo que se le traduce o lo que le dicen a la embarazada, bueno, tiene que ver con todo lo estrictamente médico, ¿no? Con la discapacidad intelectual, que bueno, es una condición de las personas con síndrome de Down, las chances altas de tener cardiopatía, que también es una realidad. Nosotros nos tocó con Isabel una operación, digamos, todo lo médico, y que muchas veces desde el paradigma médico, la mayoría o muchos profesionales entienden la discapacidad desde su formación. Cada uno entiende la realidad desde su formación. Y desde su formación, bueno, la discapacidad se asocia como a una falla o algo que está mal o que no salió como debería haber salido, ¿no? Entonces, en este proceso digamos, de informarme sobre el síndrome de Down, yo lo que experimenté fue que, por un lado, tenía esto que venía desde los médicos y, por otro lado, tenía lo que me contaban las familias de las personas con síndrome de Down, de lo que significaba tener a un miembro con síndrome de Down en su familia, de lo que era tener un hermano, un hijo, y eran como dos historias paralelas. Entonces, la idea, estuvimos investigando un poco qué es lo que sucede a nivel del mundo, y en Estados Unidos hay varios estados que tienen han pasado legislación en este sentido, y bueno, y entendemos que es algo relativamente sencillo de hacer acá en Uruguay y que va a contar con el apoyo de toda la ciudadanía. ¿Y en qué consistiría más específicamente? Consistiría en ¿Vincular tener a las dos partes? Claro, exacto. Que, por ejemplo, te ofrezcan la posibilidad de hablar con algún familiar. Bien. En el caso de que tú quieras. O que, por ejemplo, te muestren qué arrojan las investigaciones, ¿no? Una de las cuestiones que arrojan las investigaciones es que los adultos con síndrome de Down tienen un índice de felicidad por encima del que los que no tenemos síndrome de Down. Eso es un dato que yo creo que es relevante. A mí me hubiese gustado saberlo en ese momento. O que los hermanos, los familiares, en su abrumadora mayoría, están felices de tener un miembro con síndrome de Down, ¿no? O, por ejemplo, esta investigación a la que te hago referencia es una investigación americana, indica que solo un 5% de las familias que siguieron adelante en el embarazo se arrepintieron de haber seguido adelante, ¿no? Entonces, digamos, conocer toda la información y tener todas las herramientas como para tomar una decisión, no, si se quiere, empujada o presionada por un sistema que en general asume que uno va a tomar una determinada decisión. Y sobre todo que hay un tiempito muy cortito para tomar esa decisión. Aquí me interesa, casi que jugando, abrir un paréntesis en la entrevista. Sí. Si supongamos, esa idea que quizá mañana sea proyecto de ley y de repente algún día sí cuadra, si se da todo lo necesario que debe ocurrir es ley, efectivamente entra en vigencia y te toca como madre ser consultada por padres y madres potenciales. ¿Qué dirías? Y bueno, yo lo que diría es que
para mí fue un botón de reset en la vida. O sea, yo realmente en un montón de aspectos mi vida se complejizó. O sea, yo estoy bastante más exigida en un montón de aspectos. Pero soy una persona más feliz que antes. Es como que en algún punto, cuando a uno le pasa una cosa en la vida, una circunstancia de vida muy fuerte o no planeada como esta, te lleva a que mires todo desde otras perspectivas. Entonces, yo hoy lo que diría, y el mensaje me toca con bastante frecuencia visitar a familias que tuvieron hijos con síndrome de Down, que no habían recibido un diagnóstico previo, y en general lo que me ocupo en esa primera instancia, que uno está como desbordado, abrumado, hormonal y demás, es simplemente pasarles este mensaje. Yo hoy soy una persona más feliz que antes. No es poco. No es poco, no. Una vez haciendo una entrevista en esto de la concientización, hace como 4 años, entrevistábamos a un joven con síndrome de Down y bueno, yo le pregunté, ¿qué te hace feliz? Y él me miró así, se le iluminó la cara y me dijo, todo. Y es como que, ¿qué vas a decir después de eso? Claro. ¿No? ¿Qué vas a decir después de eso? Así que bueno, yo creo que ese es el mensaje que hoy le transmitiría, porque la realidad es que hay muchísimos prejuicios con respecto al síndrome de Down, así como a un montón de otras discapacidades. Y en Uruguay todavía es un país que nos queda bastante por recorrer en estos temas, ¿no? Y muchas veces uno no tiene... En mi caso, por ejemplo, no tenía ni un familiar, ni un amigo, no tenía nadie en mi círculo cercano que tuviera síndrome de Down. Entonces, yo me imaginaba algo que estaba absolutamente alejado de la realidad. Me imaginaba que mi vida iba, no sé, poco menos que no iba a poder seguir manteniendo un trabajo, una vida social. O sea, un montón de... Hoy lo pienso y me río o no sé, me dan ganas de llorar del nivel de falta de desconocimiento que tuvimos en aquel entonces. Bien, cierro ese paréntesis, pero sigo de alguna manera en tema. Sí. El Ministerio de Desarrollo Social, en particular el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pueden hacer mucho en ese tipo de situaciones u otras similares. Sí. ¿Qué atención le vas a prestar digamos, a esas políticas y qué evaluación haces desde lo que sabés, que algo conocés de cómo venía funcionando, de toda esa institucionalidad que se ha generado en el pasado y que sigue vigente? Bueno, yo creo que se han hecho muchísimas cosas muy bien, sin duda. Se ha comenzado un recorrido, el Sistema Nacional de Cuidados ha tenido reconocimientos a nivel internacional. Entiendo que hay... digamos, áreas en donde hay que seguir trabajando para asegurarnos de que, bueno, yo creo que esto es un continuado de mejoras, ¿verdad? En algunas áreas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación, todavía estamos bastante rezagados. Para personas con discapacidad. Para personas con discapacidad, ¿no? Hoy lo que sabemos y la evidencia científica es muy, muy contundente, es que los niños y jóvenes con discapacidad les va mejor si están en el aula con sus pares sin discapacidad. Entonces, ahí todavía nos queda como sistema educativo recorrer un camino en lo que tiene que ver con la capacitación a los docentes como para que estén, digamos, entrenados en esto de entender cómo aprenden los distintos niños, los que tienen discapacidad y los que no tienen discapacidad, ¿no? El docente que tiene formación en educación inclusiva, que conoce los principios básicos del diseño universal de aprendizaje, el que está sensibilizado en estos temas, es un mejor docente para todos los niños. Que eso es un mensaje que yo me gusta siempre enfatizarlo, porque a veces existe este reparo de que, bueno, es mejor que la escuela o el centro educativo sea inclusivo, pero bueno, que este niño no esté en la clase de mi hijo. Eso pasa con bastante frecuencia, ¿verdad? Y bueno, hoy lo que sabemos es que el docente formado en inclusión está más atento a cómo aprenden todos, tiene esta capacidad más de desplegar los conocimientos de distintas maneras para que justamente la diversidad del alumnado que aprende de manera diferente, porque todos aprendemos de manera diferente, le llegue mejor, tiene más aceitado o incorporado distintos mecanismos, como puede ser que un niño le enseñe a su par, que a veces es una manera mucho más efectiva de transmitir. A veces un niño sin discapacidad, pero con el vocabulario sencillo de un niño, es mucho más efectivo en transmitir un concepto que un docente con el vocabulario más sofisticado y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos queda bastante por hacer en esto de que los niños ingresen y sostengan las trayectorias educativas, no necesariamente o no solo a atracción de madre o de padre, que es lo que hoy sucede.
Hoy, lamentablemente, a medida que van avanzando los niños y los jóvenes en su trayectoria educativa, muchos de esos que tienen discapacidad los vamos perdiendo en el sistema. De la misma manera que vamos perdiendo en el sistema niños y jóvenes en situación de contexto crítico porque no tienen necesariamente todo lo que se precisa para continuar, permanecer y tener aprendizajes significativos. Así que yo creo que esa es un área donde ojalá pueda dedicarme fuertemente en los próximos años. Ahí se cruzaron salud, educación, que son dos de los temas que te interesan. Claro, sí. También la lógica parlamentaria hace que otras iniciativas que, digamos, tienen distintos orígenes, pasen a ser también tema de estudio y en ese sentido, dentro de bien poco, va a estar en el Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración. Por ahora públicamente conocemos un anteproyecto y el Partido Colorado, como otros de los partidos integrantes del acuerdo de gobierno o coalición, han hecho sus devoluciones tratando de modificar algo de lo que se conoció, por lo menos alguna parte. Sí. ¿Qué mirada general tenés con respecto a cambios que entendés que pueden ser necesarios o importantes? Bueno, yo creo que acá lo más creo que interesante de compartir es que todo lo que fue el proceso de la ley de urgencia puso muy a prueba lo que era la estructura de Ciudadanos y del Partido Colorado en general, porque bueno, nosotros en la campaña decíamos mucho esto de que teníamos un montón de técnicos y de hecho esos técnicos fueron quienes redactaron el plan de gobierno y en la ley de urgencia esos equipos técnicos se pusieron de vuelta a prueba porque bueno, la idea era leer la ley, entender la ley en su complejidad y ver qué cuestiones se pueden aportar, ¿verdad? Nosotros hicimos algunas sugerencias en lo que tiene que ver con discapacidad, sobre todo lo que tiene que ver con la nomenclatura, y lo que tiene que ver con alinearse a los tratados internacionales y demás. También en educación hicimos algunas sugerencias, por ejemplo, la no derogación del artículo 33 de la Ley de Educación, lo que tiene que ver con la formación universitaria, el rango universitario de la formación en educación. Yo entiendo, y cualquiera que entra a verlo, porque algunos medios de prensa lo han publicado, lo que fue el proyecto original de la Ley de Urgencia y lo que fueron los aportes del Partido Colorado, creo que se ve bastante claramente de que hubo mucho trabajo detrás de esos aportes. El equipo que estuvo coordinando esto lo midió, fueron 1000 horas hombre-mujer. Realmente yo en ese entonces estaba todavía trabajando en la sede de Ciudadanos y se veían todo el tiempo equipos, gente que entraba y que salía. Y bueno, yo creo que esta coalición tiene justamente el desafío de articular estas distintas visiones y confiamos en que muchas de nuestras sugerencias, de nuestros aportes, se vean en el proyecto definitivo. Ciudadanos tiene dos bancas en la Cámara de Senadores, la tuya y la de Adrián Peña. Exacto. ¿No? Senador por el mismo sector del Partido Colorado. Sí. Peña, en este proceso de señalar áreas en las que podría haber cambios en la redacción del anteproyecto de ley de urgente consideración, también se ha referido públicamente en más de una ocasión a la posibilidad de por lo menos excluir del anteproyecto para estudiar aparte la idea de desmonopolizar tanto la importación como la refinación de combustibles. ¿Se puede asegurar que eso quede excluido por fuera del texto para ser analizado más importante? Con otros tiempos, por ejemplo, claro. ¿Es una posibilidad? ¿Puede que ocurra y que se opte por esa salida? Y bueno, eso lo vamos a saber en breve. La verdad es que Adrián, como tú lo decías, fue el vocero del Partido Colorado en los temas que tienen que ver con las modificaciones a la ley de urgencia. Yo no he participado de estas reuniones, con lo cual, por lo que tengo entendido, ya el lunes vamos a estar viendo el texto definitivo y, claro. ahí lo sabremos. Claro, o sea que lo que es anteproyecto por ahora en intercambio tendrá una redacción definitiva como anteproyecto la semana que viene. La semana que viene, sí. Creo que el lunes lo estarían firmando los ministros, o lunes o martes, y después ya entra dentro de la comisión que se generó para estudiar esto. Entra por Senado primero y se genera una comisión para el estudio en profundidad de esta ley de urgencia. En esa comisión, por lo que entendí al comienzo, no te toca estar, o me perdí el detalle. No me toca estar. No toca, o sea que, bueno, también es interesante eso, y esto lo hago como comentario ya cerca del cierre. ¿Qué vínculo tienen los y las parlamentarias que no van a estar en esa comisión con el texto? ¿Simplemente cuando llegue al plenario, digo pensando en voz alta, o antes hay alguna posibilidad de intercambiar? Yo creo que seguramente nosotros vamos a estar, esto es un trabajo de equipo, y al recibir todos el texto, como te decía al principio, dentro de los distintos legisladores tenemos perfiles diferentes, y los aportes y los matices y la riqueza de las miradas también es diferente. Así que yo creo que esto, si bien no estaremos trabajando directamente en la comisión, vamos a estar en contacto fluido como lo hemos estado hasta ahora. Carmen, gracias por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.